Un brote de sífilis, qué raro, una enfermedad que hace rato no se escuchaba. Sí, pero ¿sabes ¿Por qué? sabes que no es raro, porque desde que el HIV se ha convertido en una enfermedad tratable y que a través de la medicación la gente la puede controlar, el uso de preservativos desapareció. O sea, ha disminuido cualquier cantidad. Y también hay poca campaña, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y a la Pero- hora de hacerlo no lo hace, básicamente, porque antes había un miedo a contagiarse el HIV, que hoy con el tema del avance de la ciencia, los tratamientos que hay y sabiendo que a lo mejor antes era una enfermedad que producía una mayor cantidad de muertes, hoy es una enfermedad que se ha convertido en una enfermedad crónica, tratable. Sí, pero la campaña tiene que existir siempre porque siempre se va renovando la gente que va ingresando a una vida sexual activa. Sí. Entonces, o sea, está bien, nosotros lo sabemos, pues somos más grandes, pero los chicos que van ingresando... Pero vos sabés que la mayor cantidad de gente que no usa preservativo no Es tiene que ver grande. con los chicos, tiene que ver con edades más grandes, o sea, tampoco tiene que ver con el desconocimiento, sino con la falta de conciencia y de concientización que muchas veces son enfermedades que, como decís vos, estaban erradicadas, la sífilis, y ahora volvió a aparecer, porque la sífilis es una bacteria, que es el Treponema pallidum. Esa bacteria se transmite por transmisión sexual, en todos los medios de transmisión sexual, ya sea la oral o la vaginal o todas las formas posibles. Se transmite a través de la sangre, por contacto con jeringas o por una transmisión de sangre. Y también se contagia por transmisión, que esta también aumentó, por transmisión vertical, que quiere decir de madre a hijo, ya sea en el embarazo, en el parto o en la lactancia. Entonces son tres formas de contagio que si una persona no sabe que tiene la bacteria en el cuerpo, la puede transmitir a otras personas y sin darse cuenta puede ser el generador de la enfermedad, digamos, porque no muchas veces la persona que tiene sífilis sabe que la tiene. Y es muy fácil saber si uno tiene sífilis. Ahora después vamos a ver las etapas, pero es simplemente con un análisis de sangre. Cuando uno se hace el control anual de salud, en el análisis de sangre hay una... el médico pone una indicación que es la BDRL, y si esa indicación que le pone el médico, ese resultado le da positivo, ahí tiene que empezar a tomar penicilina, que es el antibiótico que cura la sífilis. Si es alérgico a la penicilina, el médico le dará otra medicación. ¿Podés Pero tener digo, la bacteria y no tener ningún síntoma? Sí, Y puede ser contagiar a asintomático otras y muchas personas. veces lo que puede pasar es que depende de la etapa, que ahí la vamos a ver, las distintas etapas que tiene. En una primera etapa está lo que se llama el chancro sifilítico, que es una llaga que puede estar ya sea en el pene, en la vagina, en el recto, pero que se puede encontrar en una zona que está oculta y que la persona no se dé cuenta que la tiene. Entonces, esto ocurre más o menos 20 días después del contacto con la bacteria, que aparece el chancro sifilítico. Pero puede pasar que primer contacto con la bacteria en esta etapa primaria pasen 3 a 6 semanas que la persona la tenga y que no se dé cuenta. Entonces puede pasar desapercibida, puede pensar que esa lastimadura, esa llaga se debe a otras cosas, y entonces pasan 3 a 6 semanas, eso desaparece y la persona no se dio cuenta que se contagió la enfermedad. Te vuelvo a repetir, siempre y cuando no se haga en ese momento un control de sangre, ¿no es cierto? Después hay una segunda etapa, que una vez que desapareció ese chancro sifilítico, al tiempo puede aparecer lo que se llama la sífilis secundaria. La sífilis secundaria aparece como brotes en la piel, que son como manchas, un sarpullido en todo el cuerpo, mayormente en las manos, en los pies, que también se puede confundir con otras cosas. Entonces digo, si la persona no lo relaciona a que tuvo relaciones sexuales sin preservativo, o que tuvo contacto con sangre, o que se pudo haber contagiado la enfermedad y no va al médico para que le hagan análisis de sangre, sigue teniendo la bacteria en su cuerpo y lo desconoce. Entonces ese es el principal problema, porque una vez que la persona se conoce enferma de sífilis, empieza el tratamiento y se terminó la historia. El problema está cuando sigue pasando el tiempo y está la sífilis primaria, la sífilis secundaria, sigue la persona sin darse cuenta y ahí llega a una tercera instancia que es la sífilis tardía, que se llama también sífilis terciaria, que incluso puede aparecer entre 10 a 20 años después de que sucedió el contagio, y este sí es un tipo de sífilis cuando pasan tanto tiempo desde el contagio hasta que la persona se dio cuenta que es grave, porque traen trastornos desde el sistema
nervioso, hasta problemas que pueden llegar a causar la muerte de la persona. A no asustarse porque da tiempo. Estamos hablando de 10 a 20 años desde que se produce la infección. Claro. Entonces es raro que una persona que en ese tiempo va a consultar al médico, el médico no le pida... ¿Tiene tratamiento y te curás realmente? Sí, uno se cura con el tratamiento, pero el problema es que tiene que saber que tiene para podérselo tratar. Claro. Y a ver, te la curás si la podés agarrar en las primeras instancias, cuando ya estás llegando en lo último, cuando ya es una situación irreversible, porque estás con un problema serio, o sea... Mientras vos puedas agarrar la enfermedad a tiempo, la podés curar. Ahora, cuando ya tenés problemas en el sistema nervioso o en otros órganos del cuerpo, ya esas cosas sí son irreversibles. Claro, me da medioevo, ¿viste? Me da como enfermedad del medioevo, que se morían antes. Y te da bronca, porque claro. siendo una enfermedad, primero, tan evitable como es con el cuidarse y el ponerse un preservativo, tan tratable cuando es diagnosticada a tiempo, con un simple análisis de sangre que el que está acostumbrado a hacerse un control de salud anual, puede pedirle al médico que le haga un control de todo lo que tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual. Así como piden HIV, se pide hepatitis B, se pide un estudio para diagnosticar a ver si una persona tiene sífilis. Sobre todo eso se pide en el embarazo, cuando la mujer está embarazada, pero también se puede hacer en el control de salud anual, y eso uno se lo puede pedir al médico también. ¿Se puede confundir con otra enfermedad tipo herpes? Se puede confundir con muchas cosas porque son los síntomas de la sífilis primaria. Te la puedes confundir, por ejemplo, la lastimadura con cualquier otra lastimadura. La sífilis secundaria es el sarpullido con cualquier otro sarpullido. Y sobre todo, en el chancro primario, al poder estar la llaga en un lugar donde la persona habitualmente no se la ve, como puede ser en el interior de la vagina, en el recto o en alguna parte del pene donde se puede haber confundir con que se la pudo haber lastimado con otra cosa, puede pasar desapercibido, porque la gente no es médica y no sabe distinguir entre una llaga y una lastimadura normal, o sea, común y corriente, a lo que tiene que ver con un chancro. En el control anual, en una colposcopía se ve esa llaga. Depende en qué momento te estés haciendo el control ginecológico. Si está dentro del momento en el que vos estás inoculado con el chancro primario, sí, pero si vos justo ya... Inoculado con el chancro primario. Mirá ¿viste cómo está? No, inoculado quiere decir que te lo contagiaste. Inoculación quiere decir en el primer contacto que tuviste. Y el chancro es lo que te vengo hablando hace rato, que es el primer contacto con la bacteria, es esa llaguita. No, no es que hablo difícil, es que primero explico y después repito lo que expliqué. Muy bien. Porque nos cuesta entender. Explicaste las 4 etapas bien, ¿no? Sí, todo. Creo que sí. ¿A vos te quedó alguna duda? No, está la latente, ninguna. que es la sintomática. No, vos me podés preguntar todo lo que vos quieras. En consecuencia, o sea, haciendo un pequeño resumen, hay que cuidarse, usar preservativo, porque el HIV no es la única enfermedad de transmisión sexual. Se han vuelto a ver enfermedades que antes no se habían dejado de ver por la falta de uso de preservativo. Si queda alguna duda de que hubo algún contacto sexual sin preservativo, uno le puede pedir al médico hacerse un estudio para ver si tiene sífilis, y si tiene, quedarse tranquilos que con la penicilina o con otro antibiótico, si uno es alérgico a la penicilina, se puede curar y esto no trae ningún tipo de secuela, salvo que lo agarren muy tarde, pero tiene que ser a 10, 20 años de haberse producido el primer contacto con la bacteria. Y hay que hacer ejercicio físico. No, eso no tiene nada que ver. Si querés podés hacer ejercicio físico, pero con este tema de hoy, el ejercicio físico no tiene nada que ver. Ejercicio físico. Bueno, gracias, Ceci.